Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a hablar de la ONU que don Eduardo Ulibarri vivió. Este es el libro que en el mes de noviembre está en las librerías del país, y hay toda una actividad de presentación de la experiencia, de la reflexión y de muchas otras cosas muy interesantes. Y antes de que pasemos a otra cosa, quiero en primer lugar leer un par de cosas que escribió Ger Rosenthal. Ger Rosenthal es un guatemalteco que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, además de muchas otras cosas, y es o era el embajador en Naciones Unidas con mayor tiempo entre los latinoamericanos, con mayor tiempo en la silla, y estas notas él las firma en Antigua Guatemala, que es un lugar del cual yo estoy enamorado, más allá del amor más importante de mi vida, que ella comparte ese amor por la Antigua. Eduardo Ulibarri, dice Gert, por la modestia que lo caracteriza, hace caso omiso de este último dato, pero sus cualidades personales y profesionales contribuyeron de manera decisiva a mantener el papel desproporcionadamente amplio que Costa Rica se ha ganado en buena lid en la Organización de las Naciones Unidas. Y dice más, sobre don Eduardo, dice, y el libro en particular, capitaliza todos los rasgos de su profesión de periodista: curiosidad, capacidad de asimilar información y análisis, y un especial talento para transmitir sus impresiones al lector de manera clara y amena. Yo conversaré con don Eduardo una vez que el canal nos invite a hacerlo, pero yo los invito a ustedes a que se regocijen leyendo ese libro. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Eduardo, y tal vez una de las sensaciones, y es un golpe personal que le voy a dar a don Eduardo, es que muy al inicio del libro aparece la historia de cómo devino en el periodista de vino diplomático, pero hay una marca importante. Una de las condiciones eran las condiciones familiares, y la señal que su madre, recientemente viuda en ese momento, le comunica, es una frase con efecto muy claro: es tu futuro, el mío ya lo sabemos. Sí, exactamente. Con esa frase, si le parece, don Eduardo, iniciemos esta conversación. Sí, es una frase que a mí realmente me conmovió cuando a mí la presidenta me propuso hacerme cargo de la embajada, de la misión de Costa Rica ante Naciones Unidas. Por supuesto que la primera consulta que uno tiene que hacer es a la familia. Y bueno, mamá era parte integrante de esa familia. Estaba ya viuda y yo, para efectos prácticos, funcionaba como hijo único porque el único hermano que tengo no vive aquí en Costa Rica. Entonces había que consultarla, o por lo menos informarla delicadamente a ella, y ella tuvo esta reacción muy generosa, como todas las que ella siempre tenía,
Y a mí realmente me conmovió tanto que por primera vez yo escribí una frase que ella me hubiera dicho. Y no la escribí pensando en reproducirla con posterioridad en un posible libro, sino simplemente para tenerla como un testimonio de cariño de su parte. Y bueno, y dichosamente, pues ese futuro que ella me mencionó en el momento, o el porvenir, creo que durante los 4 años que estuve en Naciones Unidas fue muy satisfactorio, muy enriquecedor. Espero haber estado a la altura del honor y de la responsabilidad que el país, por medio del gobierno, me encomendó. Y regresé como un ser humano, creo yo, más enriquecido en lo personal, por supuesto que también en lo profesional, y como alguien que aprendió muchas cosas que no conocía antes de llegar a las Naciones Unidas. Una de las historias, y a ratos yo creo que hay espacio para que usted escriba una novela, porque la lectura casi tiene un ámbito, y por eso pensé que no era cuento, tiene más una característica de novela. Y si algún experto en literatura me está escuchando, que me perdone si hago un uso inadecuado de los términos. Pero me pareció que hay un cierto suspenso, van ocurriendo cosas y entonces Sí. uno dice, ¿qué es lo que sigue? Y uno de los capítulos muy interesantes, y escogí ese adrede, es cuando el S5 se enfrenta al G5, no, P5. al P5, en presencia del G4. Sí, bueno, primero, ahora vamos a traducir esas siglas, ¿verdad? Pero primero, yo deliberadamente traté de que el libro tuviera una estructura narrativa que se pudiera tejer con las dimensiones reflexivas y analíticas. Y eso fue un desafío estructural y estilístico, que por cierto disfruté bastante. Y efectivamente yo traté de ir creando como lo que en la jerga, sobre todo de la cinematografía, se llama los puntos de giro, para tratar de crear ciertas rupturas que dieran un suspenso, que mantuvieran la atención. De pronto también, deliberadamente, dejo algo abierto para retomarlo con posterioridad. Y yo espero, y bueno, y parece que en su caso ha sido así, que eso mantiene el interés de los lectores. Sobre esto que usted menciona, el S5, o S5, fue un grupo de 5 pequeños países: Costa Rica, Liechtenstein, Singapur, Suiza y Jordania, que durante 2006 establecimos un grupo, yo no estaba ahí en ese momento, pero se estableció un grupo con el propósito de mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Los P5 son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que además disfrutan del poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia, que en realidad siempre vieron con malos ojos esta reforma, o este intento de reforma. Y los G4... Casi ustedes, y estoy recordando lo que leí, ustedes lo que querían era que hubiera transparencia, que tuvieran el mismo poder, pero que hubiera transparencia en las acciones. Realmente la iniciativa nuestra, si uno la ve con toda objetividad, era bastante tímida, porque lo que quería simplemente era que la Asamblea General recomendara al Consejo de Seguridad, porque no le puede dar órdenes, que hubiera una mayor transparencia en los mecanismos de trabajo del Consejo. De eso se trataba. Pero obviamente países que como esos han disfrutado o disfrutan de membresía permanente, además del poder de veto, veían o ven cualquier cambio, por muy sutil que sea, a la dinámica del Consejo de Seguridad como una amenaza potencial. El G4 son 4 países que desean convertirse en miembros permanentes del Consejo, que son Brasil, Alemania, India y Japón. Entonces, claro, ese esfuerzo nuestro fue muy combatido por los P5, a veces de manera muy sutil, otras veces de manera muy cruda, según las circunstancias y según los países, y el G4 actuaba como un elemento que infundía temor a otros países. Y en realidad fue una lucha absolutamente desigual.
que al final desgraciadamente no fructificó porque nos vimos obligados a retirar la resolución que teníamos presentada en aras de no dividir a la Asamblea General, y además hubo de por medio una jugarreta que a mí sinceramente, que para mí constituyó uno de los momentos más decepcionantes en las Naciones Unidas, que fue utilizar presiones sobre el Departamento Jurídico de las Naciones Unidas para que tuviera una interpretación legal sobre el tipo de votación que se requería, que realmente iba a contrapelo de lo que establece la Carta de la organización. Hay otra temática que se parece un poco a esa, y podríamos hablar una hora sobre esto porque es muy rico y es muy interesante, pero en aras de otra parte del libro, a usted le tocó encabezar propuestas de nombramientos en el sistema de Naciones Unidas, la de el ex embajador Niehaus es una exitosa, y hay algunas, la ex ministra González es de las que no, pero me parece que eso en el libro cuenta muy interesante, cómo se crean alianzas, cómo se hace, cómo, y además usted es muy correcto y muy en darle a los candidatos que el país le propuso apoyar palabras certeras y generosas. Sí, en realidad parte de la tarea de cualquier embajador ante las Naciones Unidas es impulsar candidaturas. Por supuesto que las candidaturas dependen de decisiones que tome el gobierno, y hay como dos índoles fundamentales. Una, las candidaturas de país, en las cuales se presentan candidatos que no necesariamente se eligen por su nombre y apellido, sino por representar a Costa Rica o a cualquier país. Por ejemplo, ese fue el caso de nuestra candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos, que fue una tarea exitosa. Fuimos elegidos en mayo del 2001, en una competencia reñida dentro del grupo del GRULAC, Grupo Latinoamericano del Caribe, en la cual competíamos con Nicaragua, Chile y Perú por 3 puestos, o sea, éramos 4, incluyendo Costa Rica. Y bueno, ahí dichosamente quedamos nosotros y luego quedaron Chile y Perú, lo cual también fue muy importante porque eso se dio en el apogeo de nuestro conflicto con Nicaragua. Hay otro tipo de elecciones, bueno, lo mismo sucede con elecciones al Consejo de Seguridad, por ejemplo. Hay otro tipo de elecciones que son personas que se eligen en su carácter experto, que estos son quienes integran los llamados órganos de tratados, que son los comités que velan por la aplicación de una serie de tratados en el ámbito de derechos humanos, o que integran comisiones técnicas. Por ejemplo, ese es el caso de don Bernie House en la Comisión de Derecho Internacional, que eso fue una candidatura exitosa. Hubo una candidatura que no fue exitosa, de Rocío Barahona, a una segunda reelección en el Comité del Pacto de Derechos Civiles, sociales, económicos y culturales. Y luego también hubo otro fracaso con don Jorge Urbina como juez de la Corte Penal Internacional, pero hubo también otros éxitos como de Víctor Rodríguez Recia, integrar el Comité de Derechos Humanos y otras personas. En el caso de Anabel González, que aspiraba a la Secretaría Ejecutiva de la Organización Mundial del Comercio, en realidad no era una elección, sino el proceso dentro de la OMC es para generar un consenso alrededor de un candidato. Y bueno, el punto focal era Ginebra, pero sin embargo nosotros también trabajamos en Nueva York y desgraciadamente pues Anabel, quien yo creo que tenía y tiene cualidades de sobra para asumir un cargo de esa índole, pues no logró pasar como el primer filtro. Y nosotros regresaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, y espero que ustedes estén captando en esta conversación parte de la riqueza que el libro, la riqueza narrativa, y ya lo dijo muy bien don Eduardo, del libro. Hay un tema muy exitoso y muy emocionante. Tal vez en ese yo sabía la respuesta, porque en algunos de los movimientos no sabía en algunos casos qué iba a ocurrir, pero en este ya sabía
el final, pero de todas maneras el camino fue muy interesante, que fue la discusión sobre el tratado de proscripción de las armas convencionales, y si lo dije mal, usted sí lo sabe decir bien. Sí, se llama Tratado sobre Comercio de Armas. En realidad no pretende proscribirlas, sino transparentar el comercio internacional. Pero bueno, es un tratado sumamente importante. No es que con eso se vayan a resolver los conflictos internacionales, pero sí por lo menos evita, y ya está vigente, va a ser un instrumento para combatir el tráfico ilícito de armas, que tanto daño hace en el mundo. También el lícito lo hace, pero bueno, hay que empezar por algo. Esta es una iniciativa que se origina en gran medida en una idea que lanzó el expresidente Arias a finales de los 80 y que fue tomando un ímpetu, y cuando yo llegué a las Naciones Unidas ya estaba inserta dentro de la agenda de discusión. Y a mí me tocó participar directamente en conferencias o en reuniones preparatorias para una conferencia en la cual se suponía que iba a ser aprobado el tratado. Ahí fracasó. Y digamos, el país que se encargó de hacerlo fracasar en ese momento fue Estados Unidos. Luego hubo otra segunda conferencia, también fracasó. Los países que se encargaron de hacerla fracasar estaban en el otro extremo del espectro, eran Irán, Corea del Norte y Siria. Y bueno, y dichosamente quienes estábamos impulsando el tratado teníamos un plan B, que era tomar el texto que constituía la última versión de las negociaciones y presentarlo como una resolución en la Asamblea General. Y eso se hizo apenas 2 o 3 semanas después. Obtuvimos una mayoría muy sólida, más de 150 países votaron a favor, en contra muy pocos, y el resto se abstuvo. ¿Por qué se opuso Estados Unidos? Bueno, porque en ese momento estaba la campaña electoral por la presidencia y uno de estos lobbies funestos que hay en Estados Unidos, que se llama la National Rifle Association, que promueve el uso indiscriminado o la aportación indiscriminada de armas, decía que ese tratado iba a impedir que los estadounidenses tuvieran armas en sus casas, lo cual era totalmente falso, pero el gobierno no quería enfrascarse en esa discusión. Y luego Irán, Siria y Corea del Norte, porque ellos sí conceptualmente estaban en contra del tratado. Pero dichosamente se logró pasar. Para mí fue una escuela impresionante de negociación, de resistencia, de generación de argumentos y de interacción con una serie de sectores, no solo dentro de los representantes oficiales, sino también con organizaciones de la sociedad civil, que fue muy enriquecedor, y dichosamente el resultado fue favorable. Otra de los aspectos que, y hay muchos, algunos no los vamos a tocar hoy, pero eso le queda de tarea a las amigas y amigos para que lean el libro. Uno de los temas es el fin de los objetivos del milenio y la conversión en los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Usted lo comenta y me parece que es muy interesante porque hay una temática y tal vez hay un momento en el que cuando usted está contando cómo va conociendo la institución, una de las cosas que aparece ahí es que hay como muchos cosas que se mueven con unas reglas medio curiosas. Sí. Se me pareció a algún país de Centroamérica que yo conozco, donde no se sabe bien para qué lado va la cosa y hay reglas que no escritas de distinto tipo, pero ustedes lo que estaba hablando en ese momento era de cómo organizar el trabajo de Naciones Unidas. Uh-huh. Pero me parece que la idea de los objetivos, tanto unos como otros, plantea hacia dónde ir, y si hay hacia dónde ir, tal vez el tema de si las reglas son muy oscuras o todos están muy confundidos, por lo menos si saben para dónde van, me parece que eso es muy interesante, y para algún país que necesite rumbo a la larga alguna cosa así. Sí, en este caso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el componente central de lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo 2030 o 2030, porque es un horizonte de 15 años, desde este año hasta el 2030,
son una hoja de ruta, son, como acabo de decir, un horizonte, una aspiración. La cantidad de objetivos es muy grande, yo sinceramente creo que es un poco excesiva, son 17 objetivos que se descomponen en 69 metas y ahora las metas hay que operacionalizarlas con una enorme cantidad de indicadores. Entonces, dentro de esa amalgama, las prioridades son muy difíciles de establecer. Y yo creo que corresponderá ya a cada país, dentro de ese menú de posibilidades, dentro de las opciones de financiamiento que puedan existir para emprender determinadas iniciativas de desarrollo, a cuáles darles prioridad. Por ejemplo, no es lo mismo las iniciativas para un país de ingreso medio con un grado de avance social y económico razonable como Costa Rica, como las que podrían ser para un país como Burkina Faso o Benín o la República Centroafricana o incluso Haití o la misma Honduras o Nicaragua. Entonces ahí yo creo que se va a dar un margen, una cierta laxitud a los gobiernos, pero creo que es un documento que así como le critico que sea demasiado denso, no es inspirador, es un documento típico del lenguaje burocrático, pero bueno, fue lo mejor que se pudo sacar de un proceso de negociación con 193 países que tenía que salir por consenso. Y luego ahora entonces corresponderá, como decía, a cada país establecer un poco las modalidades de objetivos de desarrollo que se persigue en cada caso. Don Eduardo, usted encabezó por un número de años considerable el principal periódico de Costa Rica y por 4 años le tocó estrenarse, inventarse, imbuirse en algo donde la mayor parte de las cosas no las controlaba usted. Posiblemente usted en el diario tenía algo más de discrecionalidad. Aquí usted tenía ya el equipo, ya estaba decidido, contra quienes jugaba estaba decidido. ¿Cuál fue más extenuante? Y yo sospecho que yo sé la respuesta de cuál disfrutó más. Mire, realmente los dos fueron extenuantes. Dirigir un periódico es mucho más extenuante que dirigir una misión relativamente pequeña en las Naciones Unidas. Porque además un diario como La Nación está en el epicentro de la discusión nacional. Entonces siempre es visto con unos ojos muy agudos, por amigos, enemigos, gente neutral, etc. Y además, bueno, yo en La Nación tenía a mi cargo más de 100 personas, periodistas, que los periodistas tendemos a tener personalidades bien peculiares, ¿verdad? Y yo me incluyo también, no me estoy excluyendo. En La Misión era un equipo relativamente pequeño, éramos en total 8 diplomáticos, más un chofer y la asistente. Y además, como usted dice, había reglas muy establecidas. Ahora, cuando yo llegué a las Naciones Unidas, yo me sentía bastante confiado o con confianza en relación al dominio de los grandes temas, porque yo siempre he sido un seguidor de la política internacional, en distintas etapas de mi vida llevé cursos sobre la materia, etc. Entonces yo estaba razonablemente bien informado. El gran desafío era involucrarme, imbuirme en toda esa liturgia tan arcana que hay en las Naciones Unidas, en el universo de siglas, en todas esas reglas que se van estableciendo espontáneamente porque no están escritas en ninguna parte y que uno tiene que ir entendiendo en cuanto al tipo de interacción que existe en la organización. Pero bueno, eso dichosamente lo logré aprender con cierta rapidez y en ese sentido fue muy importante el equipo, que ahí estaba, yo no lo escogí, pero yo me alegro que ese equipo fuera el que estaba ahí, porque en realidad los 6 funcionarios, bueno, 7, incluyendo al embajador alterno, don Saúl Weisleder, con quien yo interactué y que me estaban esperando ahí, era o es toda gente de altísimo nivel, muy comprometida, muy trabajadora y con una visión muy clara de lo que implica la política exterior de Costa Rica, que dicho sea de paso, es de los pocos ámbitos de nuestro sector público en el cual realmente hay una política de Estado que tiene continuidad. Y eso también me ayudó mucho. El libro plantea un aspecto que yo no le conocía, que era
embajadores cantando por la paz. Cuéntenos de eso, que era un... y si no entiendo mal, por lo menos fue lo que leí, creo que usted finalmente no hizo de solista. Yo iba a conseguir... Sí, yo sí hice de solista, Sí, claro. sí. Esa fue una iniciativa que tomó la colega de Rumanía, Simona Miculescu, una persona que tenía trayectoria musical en su país, una especie de diva, si se quiere, y ella fue la que inventó hacer un disco con el patrocinio de una fundación que promueve el entendimiento mediante la música, un disco en el que un grupo de embajadores le cantara la paz, vía una serie de canciones que tienen un mensaje de paz, de distintas maneras y de entendimiento. Entonces fuimos, en total, al final fuimos 5, ella, la embajadora de Vanuatu, el embajador de Canadá, el de Cabo Verde y yo. O sea, fuimos 5 y a mí me tocó escoger una canción como solista y yo escogí una de Perales, que se llama Una canción para la paz, y ahí sí, yo canto solo. Después en otras hago coritos o introduzco una estrofa, pero fue una experiencia muy grata. La interacción de grabar eso a veces fue dura, eran los fines de semana, en fin. Tuvimos un director musical extremadamente bueno y luego hubo una recepción muy favorable de parte de nuestros colegas en las Naciones Unidas y también de una serie de organizaciones no gubernamentales. Me parece que ahí se plantean una serie de aspectos, de cosas, un libro sobre Nueva York, un libro sobre la cultura, aquí y allá, las visitas porque eso está enmarcado con una serie de otras experiencias que ustedes tuvieron allá. Sí, sí. ¿Cuál es el próximo libro? Vea, estoy investigando, eso es un libro de una índole distinta porque no es personal como este. Estoy investigando para escribir un libro sobre la política exterior de Costa Rica, más o menos partiendo del presente, cuáles son los lineamientos, viendo un poco el entorno internacional y regional, cómo se ha modificado y cuál podría ser un posible rumbo de Costa Rica en eso. Así que en eso estoy trabajando, espero tal vez en un año más o menos. Éxito, suerte, y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias en que nos han acompañado, que lo vuelvan a hacer, y muchos éxitos de librería. Muchas gracias.